Era una mañana tranquila de sábado en Guadalajara. Miguel acababa de servir su café negro cuando su celular vibró. Un mensaje de Camila, su esposa, por más de 22 años. Solo una línea. Pero lo cambiaría todo. Perdóname, me enamoré de otro. Quiero el divorcio. Y transferí todo el fondo de retiro a mi cuenta personal. Espero que lo entiendas. Miguel quedó paralizado. El vapor del café flotaba inmóvil. Ningún sonido. Solo su corazón, que primero se detuvo y luego empezó a latir como sirena de alarma. No hubo discusiones, no hubo señales claras, solo ese mensaje como una puñalada directa al pecho. No dolía por amor, sino por la precisión quirúrgica del engaño. Camila, con quien compartió desde los años de estudiante hasta la compra de su primera casa, madre de sus 2 hijos, ahora había vaciado todo lo que construyeron juntos. Miguel no gritó, no rompió el teléfono. Solo dejó el café sobre la mesa, abrió su laptop y accedió al sistema financiero que él mismo programó tras años combatiendo fraudes. Solo le tomó 4 minutos confirmar. Más de 450,000 pesos fueron transferidos desde el fondo de retiro a una cuenta personal a nombre de Camila hace menos de 12 horas. Respiró hondo, sin lágrimas, sin súplicas, solo el silencio de un hombre traicionado que se preparaba para contraatacar, línea por línea de código. Miguel no se desesperó, ni tembló. No era un hombre guiado por emociones. Durante 2 décadas había convivido con datos, números y mentiras escondidas en estados de cuenta. Abrió la interfaz del sistema que él mismo había programado, una red de revisión, análisis y alertas contra movimientos inusuales. Ese sistema había salvado millones para empresas en Jalisco. Ahora le salvaría a él. Solo tomó unos cuantos clics. Sus ojos recorrieron las cifras, hasta que una luz roja empezó a parpadear en la esquina de la pantalla. Alerta nivel 4. Transacciones fuera del patrón regular. Camila había hecho múltiples transferencias pequeñas. Primero 20,000, luego 30,000 y finalmente una de 100,000 pesos pasada la medianoche. Todas a la misma cuenta personal, sin consentimiento, sin aviso. El sistema detectó el patrón repetitivo, una técnica común para evitar sospechas. Pero Miguel lo había preparado para reconocer justo ese tipo de trampa. Apareció un nuevo mensaje. Activación de bloqueo automático, violación de autenticación dual. Miguel asintió. Su sistema no necesitaba permiso judicial. Reaccionaba por instinto, como un perro guardián que jamás dormía. El dinero quedó congelado. No podía retirarse ni moverse. Se había formado una zona de hielo alrededor del patrimonio compartido. Y Camila, aunque fuera su esposa, no podría tocarlo sin pasar por múltiples verificaciones. Miguel miró el reloj. 9:03 AM. Calculó que en 15 minutos Camila notaría que su tarjeta no funcionaba, y entonces llamaría, no para pedir perdón, sino para explotar. Se levantó, se sirvió otro café y exhaló lentamente. En el patio aún cantaban los pájaros, pero en su mente cada posible escenario ya estaba mapeado. Camila eligió irse sin decir palabra, pero olvidó algo. Miguel no era un ingenuo. No solo era experto en programación, también sabía leer el alma de las personas a través de los números, y ahora los datos hablaban. No hacía falta discutir, no había necesidad de lágrimas. La verdad, escrita en los registros del sistema, no sabía mentir. Cuando el sistema terminó de escanear todos los datos, una serie de alertas rojas comenzaron a parpadear una por una. El último comando fue ejecutado. Todas las transferencias quedaban congeladas. No fue necesaria ninguna orden judicial ni llamadas de abogados. Porque Miguel, quien diseñó el sistema, había integrado todos los requerimientos de validación federal, verificación bilateral, firmas digitales y análisis de patrones históricos. Camila no sabía que, al no seguir el protocolo de doble autenticación al mover el fondo de retiro, el sistema la marcaría como una violación grave. Una vez activado el congelamiento, nadie, ni siquiera el titular de la cuenta, podía mover un peso sin la verificación cruzada de ambas partes, Miguel y Camila. El sistema no funcionaba como un simple robot, sino como un juez invisible, juzgando solo con datos, sin favoritismo ni emociones. En la pantalla apareció un resumen. 6 transferencias, valor total, casi 1.5 millones de pesos. Destinatario, C. Mendoza, cuenta individual en un banco privado. Miguel vio el nombre C. Mendoza y no parpadeó. Conocía ese nombre. No solo era un ex colega, era aquel con quien se rumoraba que Camila había tenido algo 3 años atrás. No dijo nada, no suspiró. Solo presionó el botón.
Guardar bitácora del sistema, activar monitoreo legal. Fuera de la ventana aún era temprano. El sol apenas asomaba. Pero en la mente de Miguel ya había empezado una batalla silenciosa. No por amor, sino entre verdad y mentira, entre ley y engaño. Camila pensó que el sistema era solo una herramienta, pero olvidó que Miguel lo había enseñado a pensar como un guardián, sin ingenuidad, sin perdón. La ley de autenticación federal, que normalmente se discutía en conferencias de ciberseguridad, ahora era su espada. Cada violación de protocolo era un corte preciso en el plan de fuga de Camila. Miguel sabía que ella llamaría, y no colgaría. Pero cuando hablara, no preguntaría ¿por qué lo hiciste?, sino cuánto más pensabas ocultar, no por rencor, sino para que entendiera. Esta vez no era él quien dolía, era el sistema quien hablaba. Y cuando el sistema hablaba, la verdad era imparable. El día de su boda, el cielo estaba igual que hoy, claro, sin una sola nube. Miguel y Camila eran amigos desde la secundaria en Guadalajara. Todo el mundo en la escuela sabía que eran inseparables. Esos dos se van a casar, decían, y así fue hace 22 años. Comenzaron su vida compartida con café por las mañanas, planes de comprar una casa, tener hijos y construir el futuro. Miguel era un joven ingeniero de software. Camila trabajaba en seguros. No eran ricos, pero vivían bien, con tranquilidad. Miguel la amaba con una lealtad profunda, sin alardes ni gestos grandiosos, pero constante como el latido de la tierra. Creía que el amor de muchos años no necesitaba rosas diarias, solo miradas que se entendieran. Pero últimamente esa mirada había desaparecido. Camila evitaba los ojos de Miguel, reía menos, salía sin explicar a dónde, y cuando él preguntaba por las tarjetas de crédito o los ahorros, ella cambiaba de tema. Al principio, Miguel pensó que era la edad, el estrés del trabajo. Todo matrimonio largo pasa por silencios, pero luego empezó a ver facturas extrañas, spas lujosos, restaurantes caros que él nunca había pisado. Una noche despertó a medianoche y vio la luz del celular de Camila encendida. Un mensaje acababa de salir. Ya no puedo esperar mucho más. Ahí supo, no era solo dinero. No era solo un cambio de humor. Algo dentro de ella ya había muerto hacía tiempo, y ella no lo había dicho. El amor de juventud puede convertirse en ceniza si no se alimenta con honestidad. Y Miguel, en su silencio, había dejado que Camila se alejara sin notarlo. Empezó a registrar los gastos pechosos, no para espiarla, sino para entender. Tenía que saber la verdad, aunque doliera, porque la verdad duele, pero la mentira envenena. Camila, mientras tanto, se volvía una extraña. Llegadas tarde, olvidos del aniversario. Cada acto era un clavo más en el ataúd de un matrimonio que parecía indestructible. Miguel no confrontó, no gritó. Solo volvió a abrir el sistema financiero que había creado para ayudar a sus clientes a evitar fraudes. Ahora lo usaba para examinar su propio hogar. Y descubrió, no eran solo gastos sospechosos, sino toda una red de transferencias planeadas y ocultas. Ya no era duda. Era un mapa de traición trazado con números. Miguel nunca imaginó que algún día usaría el mismo sistema que él diseñó para salvar su propia vida. Hace 5 años, una empresa cliente, una cadena de farmacias en Monterrey, perdió casi 1.5 millones de pesos en solo 3 semanas. Sin huellas, sin evidencia clara, solo gastos diminutos entrelazados como telarañas. Miguel, entonces experto en seguridad de datos, fue contratado para investigar. Pasó 3 noches sin dormir, analizando cada flujo de datos, cada transacción. Y fue en esas noches que nació la idea de un sistema que luego él llamaría la red silenciosa. Ese sistema no solo registraba montos, observaba horarios, hábitos de gasto, patrones de acceso, dispositivos, cualquier cosa que saliera de lo normal era marcada. Y lo más importante, aprendía. Miguel trajo esa herramienta a casa, como un herrero que forja cuchillos para proteger a los suyos. Al principio era para controlar el presupuesto, evitar que Camila cayera en deudas tontas. Pero poco a poco, el sistema se convirtió en el guardián silencioso del hogar. Camila no conocía bien el sistema. Pensaba que era como cualquier otra app de finanzas. Pero Miguel, siempre precavido, lo configuró con nivel empresarial, con seguridad de banco. Y fue esa precisión la que permitió a Miguel detectar los primeros movimientos raros. Transferencias pequeñas, desde una cuenta secundaria a billeteras digitales recién abiertas, todas hechas de madrugada. El sistema no solo alertó, también analizó patrones.
Con el modelo de aprendizaje automático que Miguel programó, detectó que el dinero se retiraba en incrementos regulares, cada vez más grandes. Alguien se preparaba para vaciarlo todo. Miguel no se enojó, no confrontó. Se encerró en su estudio, entre líneas de código corriendo sobre una pantalla verde. No parpadeaba. Sabía que no era un error del sistema. Era un plan. El sistema sugería bloquear todo con un solo clic. Miguel solo tenía que presionar un botón. Pero no lo hizo. Quería estar seguro. Quería darle a Camila una última oportunidad de decir la verdad, si es que aún podía. Guardó todos los registros, imprimió documentos, encriptó los datos y los pasó a un disco externo. Miguel sabía, una vez activado el modo de protección total, los fondos se congelarían. Y no habría vuelta atrás. Una tarde, con la lluvia golpeando el tejado, Miguel la miró por la ventana. Camila regaba las plantas como si nada pasara, y supo en ese instante que estaba parado entre el amor y la verdad. Camila actuaba en silencio, como una sombra. Cada noche, después de que Miguel se encerraba en su oficina, ella abría su tableta en silencio, ingresaba una cuenta secundaria, el fondo de emergencia familiar, y transfería pequeñas cantidades a una billetera digital nueva. No era mucho, lo justo para no levantar sospechas, pero constante como un grifo que gotea sin cesar. Creía que era astuta, que Miguel, aunque experto en tecnología, jamás notaría esos movimientos, que entre cientos de transacciones esas cifras se perderían como granos de arena en el desierto. Pero lo que Camila no sabía era que Miguel jamás pasaba por alto ni un solo peso. Una vez le dijo a su mejor amigo: «El dinero no traiciona, pero la gente sí. Por eso yo solo confío en los datos». Cada vez que Camila movía dinero, el sistema, la red silenciosa, marcaba una alerta. No por el monto, sino por el patrón. De madrugada, desde un dispositivo desconocido, hacia cuentas no verificadas. Miguel no confrontó de inmediato. Dejó que todo siguiera unos días más. Cada movimiento era registrado, encriptado y archivado. No necesitaba discutir, necesitaba pruebas. Entonces, una noche de sábado, Camila transfirió una suma más grande. Tal vez pensó que era hora de cerrar el trato. La cuenta receptora estaba en un banco en Puebla, donde Thomas Wade, su amante secreto, tenía su oficina. Pero en ese instante, el sistema activó su protocolo máximo. La transacción fue detenida. En la pantalla apareció: «Autenticación federal fallida, cuenta bloqueada». Camila se alteró. Intentó de nuevo, pero nada funcionaba. En ese momento, Miguel estaba en la habitación contigua. Escuchaba el golpeteo apresurado del teclado, la respiración agitada de la mujer en la que confió durante 22 años. No necesitaba preguntar. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Sabía que cada línea de código que escribió funcionaba. En el mundo de Miguel, la traición no tiene escondite. A la mañana siguiente, Camila buscó excusas para salir. Miguel le entregó una hoja, una impresión de la alerta federal con los códigos de transacción. No dijo nada, solo la miró como si estuviera viendo a una desconocida. Quiso justificarse, pero no pudo. Sabía que para Miguel el silencio pesaba más que 1000 palabras. Salió de la casa sin saber que las puertas ya se estaban cerrando. El teléfono sonó a las 9 de la mañana, en un soleado domingo de Guadalajara. Miguel preparaba café. El aroma tostado llenaba la cocina silenciosa. Miró la pantalla. Camila. Contestó, sin apuro, sin emoción. «¿Sí?» La voz al otro lado sonó cortante, con un dejo de pánico. «Miguel, mi tarjeta está bloqueada. No puedo sacar dinero. Estoy en una tienda. ¿Qué hiciste?» Miguel tomó su primer sorbo de café. Guardó silencio unos segundos. Luego respondió, con una calma que cortaba el aire: «Camila, el sistema detectó actividad fraudulenta. La cuenta fue bloqueada conforme a los protocolos federales». «¿Fraude? ¿De qué estás hablando?» «Soy tu esposa», gritó Camila, perdiendo el control. Miguel se enderezó con la mirada fija como si atravesara el teléfono. «Y también eres quien transfirió dinero a cuentas no verificadas. Después de la medianoche, desde un dispositivo no registrado, 3 veces en una semana. ¿Pensaste que mi sistema no lo notaría?» Silencio. No hubo más sonido del otro lado. Miguel continuó, con voz firme como si leyera un informe. «El sistema se activa automáticamente cuando detecta un patrón sospechoso recurrente. No fui yo quien bloqueó la cuenta. Fue el sistema cumpliendo su función». Camila soltó un suspiro. Ya no era una esposa furiosa. Era alguien que sabía que la habían descubierto. «¿Me estuviste vigilando?», preguntó, con una voz que cortaba como navaja. Miguel respondió sin odio, solo con verdad.
Yo monitoreo las finanzas, no a las personas. Si no hubieras tocado el dinero, no habría pasado nada. Camila soltó una risa breve, amarga, resignada. Siempre preferiste los datos a las personas, ¿cierto? Miguel no lo negó, porque los datos no mienten. Otra vez silencio, pero esta vez se sintió como el final de una canción triste. ¿Qué vas a hacer ahora?, susurró Camila. Miguel inhaló profundamente. Ya presenté la demanda de divorcio esta mañana. Tengo todos los registros. Ella no lloró, solo colgó. Miguel dejó el teléfono, regresó a su taza de café que ya estaba fría. Todo estaba claro. No hacían falta lágrimas, ni gritos. Miguel se sentaba solo en su despacho, con la luz que entraba por la ventana cortando el pasado como cuchillas afiladas. En la pantalla de su computadora, las transacciones financieras parpadeaban como cicatrices digitales, claras, frías, imposibles de negar. No estaba enojado. No hubo golpes en la mesa, ni maldiciones. Solo un silencio pesado, el de quien sabía el final, pero se atrevió a esperar lo contrario. Camila no traicionó solo su matrimonio, traicionó un principio. Algo que para Miguel era la columna vertebral de toda relación. No sufría como un hombre al perder a su esposa. Miguel sufría como un ingeniero que ve cómo el sistema que construyó fue saboteado por alguien cercano. Su amor no era dramático ni excesivamente romántico, pero estaba hecho con ladrillos de confianza, con la misma precisión con la que construyó su sistema financiero. Ahora que la confianza se derrumbó, no necesitaba disculpas. Lo que necesitaba era contraste, datos, verdad, lógica. Ese era el único terreno donde aún tenía el control. Abrió un archivo titulado Camila, eventos sospechosos últimos 6 meses. Todo estaba registrado. Fecha, hora, dispositivo, ubicación, patrón de conducta. Hubo una vez que Camila retiró dinero a las 3 a.m. desde un cajero a 15 kilómetros de casa, algo que nunca había hecho en 22 años. Otra vez accedió a la cuenta desde un dispositivo Apple nuevo, no registrado en un hotel junto al lago Chapala. Miguel no necesitó investigar. Todo estaba escrito como una historia contada en números. Revisó los registros del sistema. El mismo código que escribió para prevenir fraudes ahora lo salvaba de perderlo todo. Curiosamente, no se sentía como una víctima. Se sentía como un auditor descubriendo irregularidades en una empresa cercana. Duele, pero es necesario. Camila fue alguna vez la incuestionable, pero el sistema no ama, no perdona. Solo entiende de probabilidades, anomalías y puntos ciegos en la conducta. Miguel se levantó y caminó hasta la ventana. Guadalajara seguía viva. La vida continuaba, como los datos que fluyen sin detenerse. No necesitaba gritar que fue engañado. Tenía pruebas, tenía la ley, tenía el sistema. Y esta vez su sistema sería su testigo más poderoso. La traición no rompió a Miguel, solo reforzó su fe en lo único que no traiciona, los datos y la lógica. Miguel firmó la demanda de divorcio con manos firmes, sin dejar que la traición lo quebrantara. En su despacho, bajo la cálida luz amarilla, el abogado Fernanda revisaba con mirada aguda los documentos. ¿Está seguro de que tiene todas las pruebas listas?, preguntó ella, afilada como un bisturí. Miguel asintió, mientras su mente repasaba cada detalle que su sistema financiero había registrado. Transferencias sospechosas, retiros ocultos, intentos de Camila por esconder sus movimientos. No era solo un divorcio, era una batalla por la justicia usando la misma estructura que él había construido. Camila no solo traicionó su amor, continuó Fernanda, también violó leyes federales sobre transacciones financieras y fraude de bienes comunes. Eso nos dará una ventaja enorme en la corte. Podemos pedir una división justa de bienes y hasta indemnización. Cada palabra de Fernanda fue como fuego que derritió las dudas y el dolor en Miguel. No buscaba venganza, sino justicia. Quería un cierre claro y definitivo, sin lugar para la traición ni el fraude en su vida. Afuera, la luz del sol de la tarde atravesaba los vidrios, creando haces difusos. Miguel recordó los 22 años con Camila, desde la secundaria hasta los primeros años de felicidad, pero ahora solo quedaban memorias teñidas de sospecha y heridas. «Miguel», dijo Fernanda, apartando sus manos de los papeles, «prepárese para una batalla legal larga, pero con pruebas tan sólidas puede confiar en que la justicia estará de su lado». Sabía que no estaría solo. Tenía su sistema financiero como testigo irrefutable y la ley a su favor. Pero sobre todo, Miguel entendió algo. Aunque la vida pueda doler y sorprender, con calma y claridad, siempre puede mantener el control y seguir jugando.
El ambiente en la sala del tribunal era tenso, casi insoportable. Camila llegó acompañada por su abogado, el señor Javier, un hombre astuto que no dejaba pasar ningún detalle. Con voz firme y decidida, lanzó su acusación. Su señoría, mi clienta, la señora Camila, ha sido víctima de un acto deliberado por parte del señor Miguel, quien bloqueó intencionadamente los bienes comunes para impedir que ejerza sus derechos legítimos. Esta acción viola las leyes sobre propiedad conyugal y el uso de cuentas conjuntas. Un silencio pesado invadió la sala. Todos los ojos se posaron en Miguel, que mantuvo la calma y una mirada firme. Frente a esa acusación grave, se levantó y pidió a su abogada presentar las pruebas. Señorías, el sistema que diseñé para bloquear cuentas es totalmente automático, basado en las regulaciones federales de autenticación bilateral. Nadie puede intervenir manualmente, y mucho menos yo, explicó Miguel. La abogada Fernanda procedió a detallar el funcionamiento del sistema, cómo detecta transacciones sospechosas, señales de fraude y el mecanismo que bloquea la cuenta de inmediato para evitar riesgos. Hemos entregado toda la información técnica al tribunal, dijo Fernanda. Esta es una prueba irrefutable que demuestra que el bloqueo fue totalmente objetivo, sin intención personal alguna. Javier no se rindió fácilmente, contraargumentó. ¿Pero quién controla esos algoritmos? ¿Acaso no puede Miguel modificar el software para beneficiarse? Fernanda respondió con una sonrisa segura. El tribunal revisará los registros del sistema, con la participación de expertos independientes que comprobarán la transparencia y precisión del software. No es algo que una persona pueda manipular. Un murmullo recorrió la sala. La duda comenzó a disiparse cuando los expertos tecnológicos fueron convocados para explicar cada paso del sistema. Describieron cómo se almacenan y verifican los datos, cómo se activan las alertas de fraude y el bloqueo automático de cuentas. También explicaron cómo cada decisión del sistema quedaba registrada con sellos de tiempo inviolables, generando una huella digital imposible de alterar. Miguel permaneció de pie, mirando directamente a Camila, no con odio, sino con la fría aceptación de quien ha perdido la confianza. Sabía que la batalla era larga, pero al menos ahora tenía en sus manos una herramienta poderosa: la verdad, los datos y la ley. La investigación siguió su curso implacable, y Miguel recibió noticias que lo dejaron helado. La traición de Camila trascendía el ámbito matrimonial y caía en el terreno del delito grave. Camila, que decía asistir a una conferencia de negocios en Monterrey, en realidad había estado en Ciudad de México, junto a Tomás Vélez, su nuevo amante, y un hombre con un oscuro pasado en el mundo financiero clandestino. Tomás Vélez no era un simple socio. Era un personaje peligroso, conocido por su implicación en esquemas de malversación y lavado de dinero. La alianza entre Camila y Tomás se convirtió en un golpe devastador para Miguel y para la justicia. Según los informes oficiales, durante meses ambos desviaron millones de dólares de la empresa que Miguel había protegido con su sistema. Usaron cuentas intermediarias, contratos falsos y complejas transacciones fraudulentas para borrar sus huellas. El plan meticuloso de Camila y Tomás explotó la confianza de Miguel y la fortaleza de la red silenciosa antes de que pudiera reaccionar. Al conocer esta revelación, los ojos de Miguel ardían con ira contenida, pero también con la determinación fría de quien está preparado para la batalla legal que venía. Su abogado integró inmediatamente esta evidencia a la demanda, dejando a Camila y Tomás sin defensa posible en la corte. Así, la doble vida de Camila, de esposa ejemplar a criminal traidora, quedó expuesta a la luz pública. Frente a viejos amigos y familiares, Camila se transformó en un símbolo de traición y codicia. Miguel, aunque profundamente herido, permaneció firme, decidido a seguir luchando con la ley, la verdad y su sistema, hasta el final. La investigación federal se adentró en un entramado mucho más complejo y oscuro. No se trataba solo de pequeñas transacciones sospechosas. Se estaba descubriendo una red sofisticada de fraude financiero que se extendía durante meses y cuyo monto superaba los $2 millones. Camila y Tomás Vélez habían tejido un entramado meticuloso. Comenzaron con movimientos pequeños, casi imperceptibles, pero luego escalaron a transferencias enormes y complejas, usando empresas fantasmas, cuentas en el extranjero y múltiples intermediarios para borrar cualquier rastro.
Cada operación estaba diseñada para eludir los sistemas de seguridad y las regulaciones federales más estrictas. Sin embargo, el sistema automatizado que Miguel desarrolló, la red silenciosa, detectó estas señales de alerta justo a tiempo para que la justicia pudiera actuar. Miguel, aunque devastado por la traición, mantuvo la concentración y el control. No permitió que el dolor nublara su juicio. Cada dato, cada movimiento, era para él una pieza clave en la búsqueda de justicia. Las agencias federales intensificaron la investigación, identificando al menos 5 cómplices más que formaban parte de la red criminal, cada uno encargado de ocultar y desviar fondos. Pero el caso fue más allá del fraude financiero. Camila y Thomas tenían un plan para manipular el mercado inmobiliario. Pretendían vender una propiedad mediante un tercero a un precio muy por debajo de su valor real, para luego lucrar con la diferencia, una jugada maestra que añadía gravedad al caso. El escándalo atrajo la atención nacional. Lo que comenzó como una disputa matrimonial se convirtió en un proceso criminal con implicaciones profundas para el mundo financiero y legal en México. Miguel decidió enfrentar todo con transparencia. Entregó cada registro, cada bit de evidencia recopilada por su propio sistema, mostrando no solo su inocencia, sino su compromiso con la verdad y la justicia. La batalla legal se transformó en un enfrentamiento por algo mucho más grande: la lucha contra la corrupción y el fraude, y la esperanza de reparar el daño causado a tantas personas inocentes. La maniobra de Camila y Tomás parecía infalible, una jugada final diseñada para embolsarse una ganancia millonaria antes de que su red de fraude se desmoronara. Su plan: vender la casa familiar en Guadalajara, situada en una zona privilegiada con alta plusvalía, a un precio muy inferior al real, transfiriendo la propiedad a un intermediario desconocido para quedarse con la diferencia. Pero gracias al sistema de monitoreo financiero y alertas que Miguel creó, la transferencia de fondos hacia la cuenta del tercero fue detectada justo a tiempo. Sin perder un segundo, Miguel coordinó con las autoridades federales para congelar la operación y asegurar la propiedad. Lo que en apariencia era solo un fraude más, ahora se sumaba a un delito grave: el uso ilegal de bienes comunes para beneficio personal, con implicaciones legales que complicaban aún más la situación para Camila y Tomás. Los investigadores actuaron rápido, recopilando pruebas y bloqueando la transferencia del inmueble. Camila y Tomás enfrentaron intensos interrogatorios, mientras Miguel acudía a la oficina de investigación no con palabras emotivas, sino con evidencias sólidas, precisas y difíciles de refutar. Para Miguel, esta batalla iba más allá de lo personal. Era un enfrentamiento entre la verdad y la traición, entre los valores que él defendía y el engaño que lo había marcado profundamente. Sabía que si permitía que el plan prosperara, no solo perdería una propiedad, sino que muchas personas inocentes, clientes, familias, comunidades, se verían perjudicadas. La historia del matrimonio roto y el fraude financiero acaparó la atención mediática local. Muchos recordaban a Camila como la compañera de secundaria y esposa durante más de 2 décadas de Miguel, pero también como la figura fría detrás del escándalo. Miguel, sin embargo, se mantuvo firme y alejado de los rumores. En lugar de caer en el drama, canalizó su energía en reconstruir su vida y defender la justicia mediante la ley. Además, comenzó a compartir su experiencia dando clases en la universidad local sobre detección y prevención de fraudes financieros, aportando a la comunidad y formando a la siguiente generación. Aunque el proceso sigue abierto, detener la venta ilegal de la casa marcó un antes y un después. Una prueba contundente de que los sistemas, la lógica y los principios son el soporte más sólido cuando la confianza humana se quiebra. Miguel comprendía que en medio del escándalo, las sospechas podrían volverse contra él, el esposo con control absoluto sobre los bienes y el sistema financiero. Por eso sabía que solo pruebas concretas, no palabras, podrían protegerlo y limpiar su nombre. Con cautela y precisión, entregó a las autoridades toda la información del sistema que él mismo diseñó. Un compendio exhaustivo de datos, con cada cifra, cada transacción, cada alerta automática registrada a lo largo del tiempo. Esta evidencia no solo señalaba las operaciones sospechosas realizadas por Camila y sus cómplices, sino que demostraba con claridad que Miguel no estuvo involucrado ni tuvo conocimiento previo de esas acciones fraudulentas.
Cada movimiento estaba acompañado de huellas técnicas precisas, fechas, ubicaciones y usuarios identificados. En la sede de la investigación federal, mientras el equipo de expertos financieros y tecnológicos analizaba los datos con lupa, Miguel permaneció en silencio, sintiendo la presión, pero firme en su determinación. Era una batalla para proteger su honor y para que la verdad sobre ese matrimonio que parecía sólido saliera a la luz. El análisis minucioso ratificó la precisión y transparencia del sistema. Cada acceso y acción quedaba registrado automáticamente, y la evidencia técnica se convirtió en un testimonio irrefutable. Miguel no estaba implicado en desfalcos ni retiros indebidos. Camila y sus abogados intentaron desestimar los datos, alegando posibles fallas o manipulaciones, pero los expertos explicaron con detalle los algoritmos y procesos, dejando esas objeciones sin peso ni fundamento. Miguel sintió que la justicia comenzaba a inclinarse de su lado, pero mantuvo la calma. No quería resolverlo con emociones, sino con hechos y datos. La frialdad y rigor del sistema reflejaban la traición contundente de Camila. La investigación siguió adelante con base en esta sólida evidencia, y Miguel se convirtió en un pilar clave para esclarecer el caso, pero nunca perdió de vista su objetivo final: justicia y transparencia. Aunque la historia aún tendría capítulos por delante, Miguel sabía que había hecho todo para limpiar su nombre y revelar la verdad sobre la mujer con quien compartió tantos años. En medio del torbellino legal y la presión pública, Camila intentaba mantener sus derechos, solicitando un apoyo económico de emergencia para cubrir sus gastos mientras todo estaba en caos. La disputa, antes privada, ahora se desvelaba en oficinas de abogados y salas de justicia. Miguel, respaldado por su abogado y las pruebas sólidas del sistema financiero que había creado, presentó una oposición firme. Aunque la cuenta común estaba parcialmente congelada por transacciones sospechosas, aún tenía suficiente saldo para cubrir las necesidades básicas de Camila. No era momento para pedir más, especialmente con la evidencia de fraude claramente expuesta. El tribunal, tras revisar el caso, rechazó la petición de Camila. La existencia de fondos suficientes en la cuenta común fue la razón principal. Esta decisión fue un golpe duro para ella, reafirmando su posición vulnerable en la disputa. En la sala el ambiente era tenso. Camila cuestionó los motivos y el cálculo de gastos, pero los abogados y analistas financieros de Miguel presentaron pruebas detalladas que demostraban el control absoluto de la situación. Miguel, silencioso, mantuvo una mirada triste pero decidida. Sabía que esta era solo una batalla más en la lucha por la verdad y la justicia. La resolución del tribunal envió un mensaje claro: nadie puede aprovecharse del sistema ni de las circunstancias difíciles para obtener beneficios ilegales. La ley y la transparencia deben prevalecer. Aunque frustrada, Camila no se rindió. Consciente de que enfrentaba un desastre legal, sabía que debía encarar la verdad paso a paso. La justicia comenzaba a abrirse camino. Miguel, con firmeza, siguió adelante. Confiaba en que la verdad y el sistema que construyó serían sus aliados para superar cualquier obstáculo y traer la justicia que todos merecen. Esta lucha trascendía lo personal. Era una lección sobre la confianza en la tecnología, los datos y la integridad. La noticia se esparció como un incendio en un bosque seco en la Ciudad de México. Camila, Tomás y 5 cómplices fueron formalmente acusados por el Departamento de Justicia Federal, enfrentando cargos criminales graves. Las acusaciones iban más allá de la malversación: conspiración para fraude financiero a gran escala, lavado de dinero y daño a la propiedad. En la sala del tribunal el ambiente era denso y cargado. Los abogados defensores de Camila trataban de minimizar la culpa, pero las pruebas de la fiscalía eran contundentes. El sistema financiero diseñado por Miguel registraba cada transacción con un detalle irrefutable. Cada movimiento de Camila y Tomás estaba vigilado por datos y evidencias innegables. Camila bajaba la cabeza, con ojos llenos de ansiedad y un arrepentimiento difícil de ocultar. Tomás intentaba mostrarse firme, pero el miedo al futuro se asomaba en su semblante. Los otros 5 cómplices, cada uno con un rol distinto en la red fraudulenta, fueron llamados a declarar, enfrentando la justicia uno a uno. El Departamento de Justicia subrayó la gravedad del caso: más de $2 millones defraudados, afectando múltiples empresas y la vida de miles de empleados.
No era ya un conflicto familiar, sino un proceso federal con consecuencias severas. La Ciudad de México, que alguna vez fue escenario de una vida compartida y feliz para Miguel y Camila, ahora presenciaba una batalla legal implacable. Cada audiencia se convertía en un capítulo cargado de tensión en sus vidas. Miguel dejó de ser el esposo traicionado para convertirse en un testigo de la verdad y la justicia. El sistema financiero que creó no solo reveló la traición, sino que se volvió su arma para exigir transparencia y rendición de cuentas. Los cargos federales representaban una posible sentencia larga para Camila y sus cómplices, y a la vez una advertencia para quienes creen que pueden evadir la ley con sofisticadas artimañas. Miguel, aunque marcado por el dolor, mantenía la fe en el sistema legal y en el poder de los datos. Los días siguientes serían un choque intenso entre fiscalía y defensa. Miguel se preparaba para la batalla legal, guardando la esperanza firme de que la justicia prevalecería y la verdad saldría a la luz. La vida después de la tragedia empezaba a abrirse para Miguel, aunque la sombra del pasado persistían. Había aprendido que, aunque la vida se derrumbe a veces, la verdad y la justicia siempre encuentran su camino, mientras uno no renuncie y mantenga la fe en el sistema. Meses después de que se cerró definitivamente la puerta de la sala del tribunal, una carta llegó a las manos de Miguel. La caligrafía era inconfundible, la carta de Camila desde la prisión. En ella, Camila expresaba una disculpa tardía y sincera, reconociendo todos sus errores y la traición que causó. Hablaba de los días encerrada entre paredes frías y la profunda soledad que le hicieron comprender el valor de la verdad y el dolor que le provocó a Miguel. Pero frente a esa carta, Miguel no sintió perdón. Guardó la carta como una evidencia viva, un recuerdo imborrable de la traición profunda. El amor que una vez existió había sido aplastado bajo el peso de la verdad y la justicia. Miguel ya no era el hombre de antes. Se había convertido en un símbolo de fortaleza y razón, un hombre que no permite que las emociones nublen su juicio. La historia concluyó con la sentencia del tribunal. Camila fue condenada a 18 años de prisión, una pena severa para una vida marcada por errores y delitos. Para Miguel era justicia, el resultado de un largo camino lleno de lágrimas y lucha. Comprendió que la justicia no siempre trae felicidad, pero es necesaria para mantener el orden y la verdad. La Ciudad de México, con su sol abrasador, siguió su curso sin pausa. Miguel continuó su nuevo camino, vendió la antigua casa, compró un nuevo hogar y siguió trabajando con enfoque y determinación. Además, comenzó a impartir un curso sobre detección de fraude financiero en la universidad, compartiendo sus experiencias y lecciones valiosas con las nuevas generaciones. La traición de Camila, aunque dolorosa, se convirtió en la mayor lección de vida para Miguel. Aprendió que cuando la confianza se pierde, el sistema y los principios son el apoyo más firme. Desde los escombros del amor, Miguel reconstruyó su vida con lógica, datos y justicia. Así recuperó el control de su destino y la fe en la vida. Después de meses turbulentos, Miguel decidió cerrar un capítulo viejo en su vida, vender la casa que él y Camila alguna vez llamaron hogar. Esa casa no solo guardaba recuerdos, sino que también fue testigo de un amor que se había desvanecido y de sombras oscuras que no se podían borrar. Al salir de esa casa, Miguel sintió un alivio mezclado con la amargura de una vida que no fue como esperaba. Miguel compró un pequeño departamento en el centro de Guadalajara, donde comenzó un nuevo camino con fe y dedicación. No era solo un lugar para vivir, sino un apoyo para los planes que tenía por delante. Con el sol radiante del occidente mexicano, ese lugar se convirtió en su refugio para la reflexión y la construcción del futuro. Su trabajo tampoco se detuvo. Regresó a la oficina con un compromiso renovado, sin permitir ningún error más. Las habilidades para detectar fraudes financieros que él mismo había desarrollado ya no eran solo herramientas de trabajo, sino un escudo para proteger la justicia y la transparencia en el mundo empresarial. Además, Miguel comenzó a dar clases en la Universidad de Guadalajara, uno de los centros educativos más importantes de la región. Sus cursos no eran solo lecciones secas de finanzas o contabilidad. Era un espacio donde compartía experiencias reales, historias de su propia vida, ayudando a los estudiantes a comprender no solo cómo detectar fraudes, sino también el valor de la honestidad y los principios.
En cada clase, Miguel contaba su historia como un testimonio vivo. Cuando la confianza en las personas se derrumba, el sistema es lo único que no traiciona. Inspiraba a los jóvenes a que, sin importar los desafíos que enfrenten, con determinación y un sistema sólido, la justicia y la verdad prevalecerán. Esas palabras no solo cautivaban a los estudiantes, sino que también hicieron que muchos colegas y líderes en el ámbito financiero respetaran a Miguel más que nunca. Se convirtió en un símbolo de transparencia y firmeza en un mundo de negocios lleno de trampas y fraudes. De un hombre marcado por una traición profunda, Miguel se levantó fuerte, transformando su dolor en fuerza y lección. La nueva vida en Guadalajara abrió horizontes donde podía ser auténtico y ayudar a otros a evitar los mismos errores. Con cada paso firme, Miguel mantenía en su corazón una fe sencilla. La justicia no siempre se basa en las emociones, sino en la seriedad, la lógica y los datos. Para él, esa era la verdadera justicia. En los días tranquilos que siguieron en Guadalajara, Miguel comenzó a reflexionar sobre todo lo que había ocurrido en su vida. Desde la traición de Camila hasta las duras batallas legales, comprendió una verdad profunda. La confianza en las personas puede romperse fácilmente, pero los sistemas y principios no. Ellos son el apoyo sólido, la brújula que guía en un mundo lleno de incertidumbre y caos. Miguel recordó esas noches sin dormir, cuando vigilaba minuciosamente cada transacción financiera, cada pequeño indicio que el sistema alertaba. No era solo un trabajo, sino una misión, una forma de protegerse a sí mismo y a los demás del daño que puede causar la traición. Entendió que aunque el amor pueda desvanecerse y las personas cambien, los procesos, las reglas y la transparencia son cosas que nunca deben romperse. Esa sensación fue como un rayo de luz atravesando la oscuridad, ayudando a Miguel a no caer ante la tormenta de la vida. Ya no dependía de las emociones ni permitía que la confianza le causara dolor. En cambio, puso su fe en la lógica, en la justicia basada en datos y pruebas concretas. Así fue como pudo seguir adelante, más firme que nunca. En sus clases en la Universidad de Guadalajara, Miguel transmitía estas lecciones a sus estudiantes. No solo les enseñaba cómo detectar fraudes financieros, sino también les ayudaba a entender la importancia de los principios éticos y la perseverancia. Cuando enfrenten tentaciones o dificultades, decía con voz llena de experiencia, no dejen que las emociones dominen sus decisiones. Confíen en el sistema que han construido, en las reglas que siguen. Los estudiantes escuchaban atentos, con los ojos brillando, no solo por el conocimiento que Miguel compartía, sino por la historia real que había detrás. Miguel se convirtió en un faro, un fuego que encendía a quienes buscaban transparencia y justicia en el mundo financiero. Demostró, sin importar las tormentas de la vida, un sistema sólido y principios inquebrantables pueden mantener el rumbo. Miguel también comprendió que, aunque hubo pérdidas, aún podía reconstruir desde las ruinas. El sistema que creó no solo lo salvó de una crisis personal, sino que se convirtió en un legado para las generaciones futuras. Era un recordatorio poderoso de que, aunque los humanos sean débiles y falibles, la tecnología y los principios sólidos pueden mantener todo en su lugar. La nueva vida de Miguel en Guadalajara es una prueba viva del poder de la perseverancia y los principios. Ya no teme la traición ni los golpes inesperados. En cambio, aprendió a mantenerse firme, apoyado en su sistema y en una fe inquebrantable en la justicia. Eso le permitió no solo sanar las heridas internas, sino también tener un impacto positivo en su comunidad. Para Miguel, la lección más grande no fue la derrota ni la pérdida, sino una profunda comprensión de la importancia de un sistema confiable, una base ética sólida y mantener los principios aun cuando todo a su alrededor se desmorone. Esa es su manera de ver la vida y también cómo continúa su viaje significativo hacia adelante. La traición. Esa es la herida más profunda que un ser humano puede infligir a otro. Miguel pensó alguna vez que no podría soportar ese daño, especialmente cuando vino de quien alguna vez amó más, Camila. Pero ahora, después de todo lo que ha pasado, comprende que la traición no es el fin, sino parte de la vida, un desafío que hay que superar. Miguel sabe que las emociones pueden cegarnos, hacernos tomar caminos equivocados, incluso convertir la justicia en un juego de ira y rencor. Pero en su mundo, donde existen sistemas financieros rigurosos y una lógica aguda,
La justicia no proviene de las emociones, sino de la transparencia, de datos que no se pueden negar. Recuerda cada detalle en su batalla legal, desde las líneas de código del sistema de alerta de fraude hasta las pruebas presentadas por sus abogados en la corte. Cada paso se basó en principios y verdad, no en lamentos ni en falsa compasión. En México, dice Miguel a sus estudiantes en la clase sobre detección de fraudes financieros, vivimos en una sociedad donde a veces las emociones nublan la verdad. Pero si tienes un sistema fuerte que pueda resistir la corrupción y la traición, la justicia nunca será derrotada. Miguel siempre enfatiza que la tecnología y los procesos rigurosos no están para reemplazar a las personas, sino para protegerlas de sus propios errores y los de otros. Su sistema es un escudo sólido que mantiene la equidad y la transparencia incluso cuando la confianza humana puede cambiar. Camila le traicionó. Tomás Vélez y sus cómplices malversaron millones, pero el sistema de Miguel habló, sin dejar pasar ningún detalle. Ese es el poder de la lógica, del proceso, de la evidencia. Y así es como se hace justicia. Para Miguel, esta historia no es solo un divorcio ni un caso económico. Es una prueba viviente del poder de la perseverancia, de los principios y de un sistema cuidadosamente construido. Cuando todo a tu alrededor puede tambalear, ese sistema es la luz que guía el camino correcto. Él cree que en México, donde las personas a menudo enfrentan grandes desafíos legales, económicos y sociales, construir y mantener un sistema justo y transparente es indispensable. No para vengarse, sino para proteger a los buenos, para evitar que la sociedad se hunda en un torbellino de injusticia. No dejes que la traición te derribe, concluye Miguel en una de sus clases. Deja que el sistema y los principios te ayuden a levantarte y seguir adelante. Esa es la verdadera victoria, no por emociones, sino por razón. Y esa es la última lección que Miguel quiere compartir, una lección para sí mismo y para todos los que enfrentan traiciones y desafíos en la vida. La traición puede ocurrir, pero la justicia siempre prevalecerá si construimos un sistema lo suficientemente fuerte para protegerla.